Bueno, vamos a orar. Amante Padre Celestial, en esta mañana yo estoy delante de ti y tú conoces el quebrantamiento que hay en mi espíritu y en mi alma, Señor. Señor Dios mío, estamos desapercibidos de tu pronta venida, Señor. Y estamos, Señor, dormidos. Y yo te pido que tú despiertes nuestro espíritu para que gobierne, Señor, nuestra alma y gobierne nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Señor, que tú nos prepares, Señor, para tu venida, Padre. Que tú nos prepares, Señor, siendo, Señor, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Señor, yo te pido que en esta mañana mis hermanos se puedan entender este estudio. Abre su espíritu, Señor, para que entiendan la urgencia de que vivamos en el Espíritu. Señor, ata toda fuente de maldad en este lugar. En el nombre de Jesús queda atado, cancelado, fuera de este lugar. Espíritus inmundos, espíritus que toman la mente, en el nombre de Cristo, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermano, que es bueno. El Señor hace un tiempo me está hablando exactamente de esto. Y yo sé que algunos hermanos no están tan preparados o nunca han tocado estos temas. Pero hermanos, yo quiero decirles que si ustedes no entienden, me levanten la mano, me digan hermana, porque yo a veces no veo la mano. Entonces, que me digan hermana, no entiendo esto. Amén, porque esto es un estudio, no es una predicación. En Génesis 1:26 dice que dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Adán y Eva fueron seres que vivían en un espíritu, eran seres espirituales, no como nosotros. Ellos fueron hechos en una perfección superior. Ellos vivían en un espíritu y ese espíritu tenía un alma y el alma vivía en un cuerpo. Dios implantó en la conciencia del hombre, cuando lo creó, implantó tres cosas que quedaron ahí implícitas, grabadas. Y lo primero que implantó fue la existencia de un Dios todopoderoso, de un Dios creador. Lo segundo que implantó fue el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y lo tercero que implantó fue la eternidad del hombre. Así que, como dice el libro de Romanos, no hay excusa, porque eso está implícito, sellado en el hombre. Por eso, allá en las profundidades de una montaña hay una tribu que adoran al sol, porque no saben que no es cuestión de
de cosas que vemos, sino que Dios es algo, pero ellos saben que hay algo superior. A su manera, pero conocen algo superior. Y vemos que el bien y el mal también lo conocemos. El niño, cuando quebró algo en la mamá, se esconde. ¿Por qué? Porque sabe que hizo mal. No tiene una gran capacidad, pero el bien y el mal que están implícitos en él le dice: hiciste mal. Amén. Y otra cosa que vemos, lo tercero, es la eternidad del hombre. Todas las religiones, buenas, malas, diabólicas, de lo que ustedes digan, todos tienen sabemos que somos eternos. Que el hombre no es esta función de pasar por la tierra, es solamente un paso, pero que hay una eternidad. La caída del hombre fue en realidad la desgracia de la humanidad, del ser humano. Al pecar el hombre, sucedió algo. Dios había advertido: el día que pecares morirás, el día que comieres morirás. Y cuando ellos comieron, entonces lo primero fue que el espíritu quedó confinado, sin acción, muerto. Cuando usted no tiene acción es que está muerto. Aunque respire, pero si no tiene acción, está muerto. Y lo segundo que vemos es que el alma del hombre tomó el primer lugar y dejó al espíritu en el último lugar. Vemos que nosotros somos tripartitos. El alma tiene pensamientos, sentimientos y voluntad. El cuerpo nuestro también es tripartito. Tiene cabeza, tronco y extremidades. Y el espíritu del hombre también es tripartito, ¿verdad? Tiene conciencia, intuición y comunión. Ahí lo puse para que lo vean bien. Aquí el espíritu del hombre tiene esa conciencia, tiene intuición y tiene comunión. Cuando el hombre pecó, entonces esa comunión se partió, se separó de Dios. Dice que Adán caminaba en el huerto del Edén y hablaba con Dios, tenía una comunión con Él, pero al morir el alma, esa parte del espíritu, el espíritu fue el que murió, el alma no, quedó vivita y coleando y hasta la fecha. Y esa parte del espíritu, la comunión, ya no era. Y los hombres hicieron esfuerzos para poder tener comunión con Dios. Sabían que existía un Dios porque en ellos estaba plasmado el que hay un Dios, pero no podían llegarse a Él, ¿verdad? El espíritu estaba totalmente ausente. Dios daba al espíritu, Dios daba al espíritu de algunas personas antiguamente, en el Viejo Testamento. Ya desde el libro de Hechos en adelante la cosa cambió, pero le daba el espíritu a sacerdotes, a reyes, a hombres, ¿verdad?, de envergadura,
para que guiaran al pueblo. A David dice que se le ungió Samuel. Y dice en la palabra, y nunca se apartó el espíritu de David, porque era necesario que el espíritu estuviera con David, que iba a ser rey. Y ustedes saben que una de las cosas que le horrorizaba a David era perder su Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Mire, apálenme, haga lo que quiera, pero no me quite el Espíritu. Porque sabía que el Espíritu era el que lo conducía. Todos los esfuerzos humanos que se hicieron en esos miles de años, ¿verdad? Las ofrendas de corderos, de machos cabríos, de palominos, solo aplacaron el furor de Dios contra el hombre de pecado, pero no quitó el pecado, no lo desarraigó, y tampoco la comunión llegó al hombre. Tenía comunión con el sacerdote una vez al año en el lugar santísimo, porque era necesario que ese sacerdote condujera al pueblo. Amén. Vemos la maravilla de nuestro amado Cordero. Amén. Cuando Juan estaba bautizando en el río y miró a un hombre bajar, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este hombre fue lleno del Espíritu, y el Espíritu dijo una verdad. Amén. Solo el sacrificio sublime del Cordero de Dios tuvo el poder para quitar la barrera entre Dios y los hombres y volver a tener comunión. Esa parte del Espíritu, la comunión, era importante. Amén. Y es importante. Entonces, el hombre fue desarraigado, no solo cubierto el pecado, sino desarraigado del pecado por la sangre preciosísima de Jesucristo. Cuando el hombre acepta a Cristo como su Señor y Salvador y se efectúa el nuevo nacimiento, porque hay gente que lo acepta pero no tiene un nuevo nacimiento. Y puede ser que cante, que ofrenda, que predique, que todo, pero no ha nacido de nuevo. ¿Ya? Sí, hermanos, una noche de esta le dije yo: pero Señor, ¿cómo es posible este hombre? Ha sido pastor, mi esposo trabajó con él. Mira la torta que se jaló aquí, la torta que se jala allá, y que las vive en la puritica carne. Un viejo de 70 años, yo creo. Ya ni hormonas tiene para andar en esas. Pero hermanos amados, ¿saben qué me dijo el Señor? Nunca ha nacido de nuevo. Ay, hermano, eso es serio. Un hombre que por años se ha parado en un púlpito y no ha nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento viene del Espíritu que conoce al hombre y lo lleva al hombre a sentirse pecador y a decir: Señor, aquí estoy. Por eso a Nicodemo le dijo el Señor: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El hombre sabía mucha Biblia, todo el Viejo Testamento se lo sabía de memoria. Era un maestro entre los judíos, entre los que estaban más arriba, entre los fariseos. Pero el hombre no había nacido de nuevo. Y el Señor apuntó y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer
del espíritu y del agua, porque si no, no puedes ver el reino de los cielos. A veces creemos que por andar con una Biblia vamos a ver el reino de los cielos y ya tenemos el tiquete marcado para arriba. Olvídese, hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Y un nuevo nacimiento es algo muy serio. Un nuevo nacimiento es vital para el creyente, porque es allí donde es guiado, aconsejado, exhortado, consolado, edificado por el Espíritu. Amén. Porque ya el Espíritu se despertó. Es que el nuevo nacimiento es el despertar del Espíritu. Es el sacarlo del último lugar donde el alma lo tiene y ponerlo en función. Amén. Bendito el Señor. El espíritu del hombre, que es tan importante que no lo conocemos algunos, vuelvo a repetir, tiene 3 elementos: conciencia, intuición y comunión. Amén. El hombre ignora su conciencia, sin saber que la conciencia es el instrumento que usa el espíritu del hombre, que le enseña el Espíritu de Dios, le enseña el espíritu del hombre, y el espíritu del hombre da al alma del hombre la facultad que tenemos, los 5 sentidos, nos da: esto está mal, no camines por ahí, no hagas esto. Pero nosotros estamos sin ese elemento, o no lo tenemos en conocimiento. El Espíritu Santo es importante porque da al espíritu del hombre. Amén. Y el espíritu del hombre da al alma del hombre. Pero, hermanos, si hay en el alma un bloqueo, el espíritu, la conciencia del hombre, del espíritu del hombre, no puede fluir al alma del hombre porque tiene un corazón endurecido, porque tiene algo que está ahí atravesado. Y ayer yo lloré, ustedes no se imaginan cómo, porque vi una persona con un espíritu tan duro, tan duro. No llega el Espíritu de Dios, no puede llegar, porque están con un espíritu cerrado, tan cerrado. Hermanos amados, qué importante es que debemos examinar nuestra alma, porque el alma es un obstáculo. Inclusive el alma muchas veces contamina al espíritu del hombre. Y Dios no puede hablar con esas personas. Creen andar muy bien, pero andan muy mal. Debemos examinar nuestra alma para saber si la conciencia está libre de obstáculos. En la mayoría se tiene una mente y sentimientos y voluntad férrea. Aquí no pasa nada. El alma del hombre no se deja gobernar ni guiar. Muchos de nuestros fracasos se deben a que somos guiados por nuestra alma. La mayoría de las personas son guiadas por el alma. Un 1% de la iglesia es guiado por el Espíritu. Amén. Nuestra mente dice: esto es lo que me conviene, y esto es lo que yo quiero. Y dice los sentimientos: vamos adelante. Amén. Vamos
donde no debemos ir, porque no somos guiados por el Espíritu, sino por el alma. Vamos donde no debemos de ir. Nos unimos con quien no debemos unirnos. ¿Ah? Sí, hermanos. Compramos lo que no debíamos de comprar. Vendemos lo que no debíamos de vender. Vamos donde nos da la gana. Y después vienen los fracasos y los ayes. Amén. Qué tremendo. Nuestra carne anda juntamente con el alma del hombre. Y después, ¿cuánto nos lamentamos? ¿Por qué yo vendí esto? ¿Por qué yo compré esto? Amén. ¿Por qué yo fui a este lugar? ¿Por qué me casé? ¿Ya para qué? Hermanos, vemos que Adán y Eva se dejaron guiar por el alma, teniendo un espíritu que vivía en ellos. Pero se dejaron. Ay, pero ¿qué es eso? Bueno, unos dicen que es manzana, otros por ahí dicen que es un mango. No. Sí. La cosa es que dice, pero qué fruta más rica. Y la serpiente. Y eso sí, nada, si comes, te haces como dioses, sabiendo y el conocimiento. Entonces ellos se dejaron guiar por el alma, por lo que vieron, por lo que sintieron. Pero esa fue la caída no solamente de una pareja. Ay, un día estos estaba tan brava con Adán. Lo golpearon. Tenía un dolor de una muela, tuvieron que operarme. Oye, por eso no vine. Y Adán, hubiéramos botado una y nos salía otros nuevos. Se pasó en todo. Miren, hermanos, debemos examinarnos. Hay un libro en la Biblia, el libro más tétrico que ustedes puedan oír, casi nadie lo lee, el libro de Lamentaciones. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba en un asedio, que se comían sus propios hijos, de hambre se bebían sus propios orines, porque no había agua. Entonces esta gente dijeron algo: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Él dice: escudriñemos nuestros caminos. ¿Saben ustedes, hermanos? La palabra escudriñar en el hebreo es Jafa. Esta palabra da la idea de deformar, disfrazar, esconder. Cuando nosotros somos los que nos escudriñamos, escondemos, nos disfrazamos. Ay, no sé, yo soy muy buena. ¿Quién ha dicho? No, pero si hice esto por esto y esto, Señor. Mira, si yo me cogí estas cosas es porque realmente este patrón no me pagaba lo que yo, entonces yo cogí. Y ahí nos disfrazamos. Pero vemos que David fue más allá porque tenía el Espíritu. Y David dijo: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. Amén. El hombre fue más allá. Este examíname en el hebreo es baján. O sea, significa necesito ser escudriñado por el Espíritu.
Porque ahí no hay defensa, hermano. Lo chinga el Señor, lo quita todo, lo desnuda. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Creemos ser espirituales, pero no dejamos que el espíritu nos gobierne. El espíritu se contamina con nuestra alma. Y entonces podemos ver cuando hay un espíritu contaminado con el alma, con los sentimientos, pensamientos y la voluntad nuestra. Yo por ahí les he contado, no sé si a las de aquí, las de los viernes, yo les doy esto. Les doy partes de los estudios. Fui una vez a dar un seminario por 3 días a una iglesia en San Salvador. Y el hermano donde yo me hospedaba me llevó el día antes, que era un día de oración, a que conociera la iglesia. Ya al día siguiente me tocaba iniciar los estudios que iba a dar. Y por cierto que tuve que cambiarlos todos. Y yo dije, qué raro, era un púlpito así largo, pero largo, como más de 50 metros, era de largo, una iglesia bastante grande. Y como cada 3/4 había una caja de Kleenex. Dije, qué raro, seguro que adornan con Kleenex. Uno es observador. Y apagaron un poquito las luces para comenzar la oración, y todo el mundo se fue para el púlpito y otros detrás. Y hermanos, y empezó esa oración. Hermanos, era una cosa tan terrible. Eran unos llantos, eran unos lamentos. Parece un wrecking, eso es de muerte. Una cosa terrible. Claro, con razón tenían un paquete clínica. Si ahí los gastaban en una noche. Lloraban, pero lloraban de una forma espantosa. Y es porque el alma, hermanos, quiero decirles, donde un país ha habido guerra, el alma está contaminada totalmente con los dolores. Ahí las mujeres habían perdido al marido, al tío, a 2 hijos, a esto, cosas terribles. Yo di seminarios uno tras de otro, ya no solamente en iglesias, sino en hoteles, y se me llenaba aquello de gente, pero con una necesidad y una sanidad interior espantosa. ¿Qué era? El espíritu salía, pero se contaminaba con el dolor del alma. ¿Me entienden ustedes? Aquí está el espíritu, aquí está el alma, y el espíritu salía, pero contaminado con el dolor, con el odio, porque ahí hay odio, rencilla. Me mataron, me quitaron, me violaron, todo eso es guerra. Amén. Hermanos, ¿cómo se contamina el espíritu con el alma? Muchas veces creemos pidiendo dirección y bendición de lo alto, y parece que el cielo está cerrado. La dirección no llega porque ignoramos nuestra conciencia. Este es el vehículo que usa el espíritu del hombre, y el alma lo lleva al hombre. No recibimos porque no estamos calificados. Cuando hay en tu interior rebelión, rencillas, odios, un corazón no perdonador, un carácter fuerte, envidias, egoísmos, todo esto hace que no califiquemos para que el espíritu fluya libremente. Amén.
Si queremos ser guiados por el Espíritu Santo, debemos primero humillarnos, invitar al Espíritu que nos muestre con la conciencia nuestros pecados y durezas de corazón. Muchas veces tenemos nuestra conciencia amordazada, enterrada, para no ver las verdades de nuestro interior. Si tú quieres ir a alguna parte, hermanos, necesitas un camino, ¿no es cierto? Si ese camino está lleno de amargura, lleno de enfado, de derrotas, de dolor, de dolores del pasado, el no perdonar, ese camino está obstruido para que el Espíritu de Dios y la conciencia no puedan comunicarse contigo. Amén. El punto de contacto es el elemento más. Dice en Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Amén. El punto de contacto en nosotros es la conciencia. La conciencia la necesitamos. Cuando endurecemos el corazón, nuestra conciencia está falta de vida. No tiene vida. No se puede comunicar con nosotros y darnos las pautas a seguir. Y los problemas que todo esto trae. Confundimos, hermanos, lo espiritual con la obra del alma. Ese es uno de los problemas que tiene la iglesia. Como dije yo una vez con unos hermanos que venían de un avivamiento, ¿y cómo estuvo, hermano? Estuvo lindísimo, quebramos 2 bancas. Esa es la pura alma, ¿verdad? Y la pura carne, ¿verdad? Pero la confundimos con el espíritu. Confundimos muchas cosas, ¿verdad? Y ahí está el problema de la iglesia hoy en día. Las emociones y las oraciones mentales creemos que es del espíritu, pero son pura alma. La confusión del alma con el espíritu no nos deja crecer en el espíritu. Si estás centrado en tu alma, entonces el espíritu no puede hacer mucho, porque está confundido todo. El Espíritu Santo solo se comunica con el espíritu del hombre. Esa es la única forma. No se comunica con tu mente, con tus pensamientos. No se comunica con tus emociones. Y dices que viera que escalofrío, hermano. Eso, bueno, la carne también tiene su choque a veces cuando el espíritu sale muy violentamente, ¿verdad? Pero, hermanos, a veces confundimos esas cosas con espiritualidad y no lo son. Amén. Dice que el espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Es el espíritu que da testimonio. El alma se comunica con el espíritu del hombre. Y por otra parte, el alma se comunica con el cuerpo. El alma tiene el poder de tomar decisiones y de ordenar al cuerpo. El alma. El espíritu no puede gobernar el cuerpo. Y el alma sí lo puede gobernar. Pero el espíritu puede llegar a gobernar el alma. Esa isla. Esos son el $1,000,000 pesos. Que el espíritu
gobierne el alma. Ahí es donde está todo eso. Y a su vez el alma, entonces a su vez el alma gobierna el cuerpo. El alma tiene potestad para permitir que el espíritu gobierne por su libre albedrío. El alma es poderosa. Por eso se le llamó espíritu viviente, porque es poderosa el alma. Tenemos que considerar tres partes del espíritu, que ya los hemos visto: conciencia, intuición y comunión. Ahora la comunión, que fue lo primero que perdió Adán y Eva con Dios. La verdadera comunión se desarrolla cuando el alma decide la consagración. No hay comunión si no hay consagración. Chay un día nos estuvo hablando de algo de esto, pero yo quiero leerlo o hablarlo como ejemplo. En Levíticos 25 nos habla del año del jubileo. El Señor siempre se dirigió al pueblo como un simbolismo en el número 7. Hizo el Señor la obra perfecta en 6 días y descansó el 7º día. Amén. Cuando el pueblo de Dios, ya en el desierto, los enseñó a guardar el Shabbat de Dios, el 7º día. Cada 7 años había un año en que se guardaba ese año. Tanto la tierra como el agricultor no sembraban en ese año, cada 7 años. Ese año era un año en que pasaban sin hacer nada. Y él dice: del fruto espontáneo que nace de la tierra, espontáneo, no sembrado, de ahí comerá tu casa, tu esclavo y todos los que lleguen a tu casa. Dios no dejaba sin provisión al hombre. Qué bonito esto. Pero cada 7 años, cuando se cumplían 7 años de 7 años, o sea, 49, 7 por 7, 49. Entonces se celebraba el año del jubileo. El año del jubileo era algo muy importante para el pueblo judío. Ahora en el 1998 se cumplió el primer jubileo que el pueblo de Israel tuvo, porque 2800 años pasaron cautivos, nunca pudieron cumplir la fiesta del año del jubileo. Y yo estaba en Jerusalén, hicieron unos fiestones tremendos, ¿verdad? Pero claro, pues como cumplir el año del jubileo, los judíos se olvidan. Hasta la fecha no lo cumplieron. ¿Sí? Porque el año del jubileo, lo primero era que reposaba la tierra por un año. El año 50 pasaba la tierra sin producir nada y sin trabajarla. El segundo, redivían las propiedades. Amén. Quizás aquel hombre con un problema tuvo que hipotecar su casa, no la pudo sacar y la perdió. Entonces en el año del jubileo eran devueltas las propiedades a los que las perdían. Esta era una maravillosa cláusula que dio Dios para que el hombre no se llenara, sino que repartiese la tierra
entre todos. Qué cosa más linda. No es como en El Salvador, antes de la guerrilla, que viniera la guerra dura. ¿Ustedes saben cuántos eran los dueños del Salvador? 11 familias. Cosa más terrible que un país. Pero aquí Dios, en su gran sabiduría, tenía esta cláusula. Y lo tercero era que cuando tenían esclavos, era la redención de los esclavos. Se les daba libertad. Y eso, yo me imagino que los esclavos dicen, ya viene el año, el jubileo, hasta aquí llegamos, ¿no? Pero había algunos que amaban a los suyos, a su patrón, amaban la tierra, amaban la casa, y no se iban. Dice en Deuteronomio, si él te dijera, no te dejaré, porque te amo a ti y a tu casa, y porque para que te vaya bien, o sea, contigo. Entonces, o sea, yo me quedo aquí. Entonces tomarás un lesna y orarás su oreja contra la puerta de la casa del patrón, ¿verdad? Tu siervo será para siempre. Esto es consagración. Me consagro. La palabra consagración quiere decir yo me doy, ya sea al hombre, a un ideal, qué sé yo, pero yo me doy para siempre. Amén. Me doy incondicionalmente. Cuando una persona se consagra así, de esa forma, no de otra, entonces la cosa cambia. Amén. Se consagra y toda su vida, entonces inmediatamente ese individuo tiene comunión, esta parte del espíritu del hombre, no antes. Entonces viene la comunión, ¿verdad? Pablo lo dijo tan sencillamente en Gálatas: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, ya yo no soy yo no me demando, yo no, el yo. Vive Cristo en mí. Él es el que gobierna mi vida. Amén. Él es el que me lleva y el que me trae. En este día yo quisiera que meditemos, hermano. Cuando vinimos a Cristo éramos esclavos, hermanos. Esclavos del mundo, del pecado, de la lujuria. Éramos esclavos de la ignorancia. Yo era una mujer esclava de la ignorancia. Pero cuando venimos a Cristo, necesitamos cambiar de esclavitud. Él, con su sangre preciosa, nos limpió de la esclavitud que traíamos. Amén. Amén. Romanos nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea, a la obediencia para justicia. Amén. Somos esclavos ahora de Cristo. Ahora venimos a ser siervos de justicia, esclavos de Cristo. Este gesto de entregarse es consagración. Y entonces la comunión empieza a fluir. Hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra oreja a la puerta del Espíritu, clavarla y decirle: soy esclavo de Cristo. Amén. Usa la maravilla. Oh Señor Dios mío, que podamos oír la voz del Espíritu, que no seamos
Mire, hermanos, si usted no quiere ser eso, no pierda tiempo en este lugar. Váyase al mundo y haga lo que le da la gana. Pero a un lado o a otro. Acuérdese que no hay intermedios. O al infierno o al cielo. O blancos o negros. No hay grises. Amén. Aleluya. Amén. Entonces la conciencia y la intuición y la comunión serán una realidad en tu vida. Y vivirás una vida en el Espíritu. Yo quiero hablarles de muchos creyentes. Ahora hay muy pocos, pero sí hay, que tienen la doctrina del no. Del no. Ven ese viejillo que pinté ahí. Vea cómo está de jorobado. El no lo tiene acabado. Esta doctrina del no, hermanos, está en algunos super espirituales y que crean esa doctrina. No vaya al cine, no vea televisión, no fiestas, no hablar con los inconversos, no coma esto, no. Hay otras doctrinas que no coma esto, no come el otro. Hermanos, y no es que yo estoy dándole una permuta para que usted esté metido en el cine, ni que vea todo el día televisión y no lea la Biblia, ni nada de eso. No. Esa doctrina es el esfuerzo del alma por ser santificada. Amén. Para vivir una vida santa. De ese esfuerzo salieron conventos, monjes, frailes, grupos como los menonitas Amish, los nicolaitas. Bueno, no, hermanos, es que la cosa va por dentro, no es lo externo. Lo externo es fruto de lo interno. Si yo me pongo un vestido recatado, es porque mi espíritu me dice: usted tiene que andar recatadamente. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. A mí no me tienen que ponerse, no me pongo tirantes y... no. Amén. No tengo que hacer ningún esfuerzo. Hay gente que dice: yo no miro eso, yo no, hermanos. Yo vivo una vida. A Jesús lo criticaban. ¿Con qué se va a comer? Con Zaqueo, lo último de este lugar. Y cuando aquella mujer le lavaba los pies, y ya estaban los fariseos: ay, si supiera, esa inmunda, tocándose, dejándose tocar. Y dice, él conocía el corazón de ellos. Hermanos, es que la cosa va por dentro. Va por dentro, hermano. Es el espíritu el que necesitamos nosotros. Es guiados por el Espíritu. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, que Él nos guía por medio de nuestro espíritu, a través de la conciencia, intuición y comunión que están en el espíritu del hombre. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si un creyente descuida el espíritu humano, que es el portavoz del Espíritu de Dios, y vive solo en su mente, en sus emociones, no puede experimentar la vida de Dios. No lo puede. Ni puede experimentar caminar en la vida con el consejo del Espíritu Santo.
La intuición no puede alertarte de los peligros a tu alrededor y de malas decisiones que tú tomas. ¿Cuántos han tomado una mala decisión aquí? Yo compré un cuadro y el marido duró 2 años regañando. Bueno. No, ese era que la limpiaba muy duro, la Santísima Trinidad. Como él era católico y yo evangélico. Yo la sacudí, le dije, pero se cayó. Le daba tan duro que se cayó. Se quebró toda. Qué bravo mi marido. Bueno, si puedes experimentar, caminar en la vida con el consejo del Espíritu, la intuición no podrá alertarte, o sea, de los peligros. La conciencia te advierte de lo bueno y de lo malo. Pero si te entusiasmas en la carnita y en tus mentes, ¿verdad? Ahí está el problema, ¿verdad? Satanás ocupa el alma del creyente con sus pensamientos y emociones, y el cuerpo con sus apetitos, para desviarnos del camino correcto. La intuición del Espíritu desarrolla ciertos sentidos similares a las facultades del alma. Por eso es que se nos enreda lo que es del alma y lo que es del Espíritu. Amén. Pero no debemos confundir lo uno con lo otro. Es necesario hacer una división. Una división. Sí, hermanos. Una división con la palabra. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahí está el alma, de este lado, y hay que partirla. ¿Ve? El espíritu y el alma. ¿Con qué? Con la palabra. Porque lo que es de la palabra, es de la palabra. Amén. La palabra hace esa obra. La palabra logos no llega. Porque la palabra logos, esta palabra que tengo aquí, si la leo y es logos, entonces es razonamiento humano. Pero la palabra rema es la palabra llena del Espíritu y del consejo del Espíritu Santo. Ese dice: no, mira, esto que estás pensando no es del Espíritu, esto es del alma. Amén. Podemos comprender, hermanos, que el Espíritu es sensible y es polifacético. La sensibilidad del Espíritu abarca tanto o más que la del alma. El Espíritu, tanto como el alma, tienen sus pensamientos y sus sentimientos y deseos, pero debemos saber distinguir lo que es almático, y el alma es poderosa y puede dar pensamientos, sentimientos que pasan por conciencia del Espíritu. Pero lo que es del alma tiene una característica: siempre complace al hombre. Siempre complace al hombre. Usted ha querido, ha deseado algo muchísimo, y de repente le dice no. Es el Espíritu. Pero el alma dice: ay, sí, amor. Claro, ¿por qué te vas a negar ese placer? Porque el alma siempre apunta a los deseos de la carne y a los deseos del hombre.
nuestra naturaleza caída. Es nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Siempre complace en sus intereses y deseos. Pero lo que es del Espíritu trae fruto. Y lo que es del alma solo trae complacencia almática o carnal. Aquí había una pareja, ya viejones, y él estaba endemoniado. Lo que pasa es que yo nunca le quise entrar porque él no estaba dispuesto, ¿verdad? Ella era una mujer espiritual. Entonces, un día se fueron. A veces se endemoniaba allá afuera, porque siempre estaba allá afuera. Y yo me daba cuenta. Pero yo decía, algún día. A veces se endemoniaba tanto que arrancaba el carro y dejaba a la pobre viejilla botada. Y se tenía que ir en taxi. Pero ella un día dice, él quiere irse para una iglesia así, Pipiris Night, como digo yo. Entonces se fueron. Dice, es que el Señor me guía a que yo tengo que sujetarme a mi marido. Es el alma de ella. No quería sufrir todas las habladas que se metía cuando iba de aquí en la escuela dominical. Y se fue a una iglesia muerta. Ahí ni se le mueven las pestañas porque el diablo está contento. Entonces podemos ver, hermanos, cómo trabaja. Pablo quería ir a Bitinia. Seguro tenía amiguillos y gente. Quería ir a Bitinia. Pero el Espíritu cada vez que sí, no. Se lo impidió. Pero en la noche tuvo un sueño y vio un varón macedonio y dice, pasa y ayúdanos. Entonces él dice, Charita Bitinia, pero tengo que ir a Macedonia. Pero Macedonia era un punto que el Espíritu lo estaba llevando, porque ese punto podía abarcar muchos lugares. ¿Ven? Dios es bueno. Amén. El alma puede fabricar sueños, visiones, aún milagros, con la ayuda de los espíritus inmundos, para apartarte del camino verdadero del Señor. Óigalo usted, hermano. Y voy a contarles algo que me pasó a mí. No le pasó a nadie más, a mí me pasó. Yo tenía un arbolito de camelia, ahí donde está, ahora, en ese entonces no estaba esa bodega. Y el palito tenía como 3 años, estaba copadito así de hojas. Ustedes conocen la camelia, sus hojitas son muy lustrosas, muy lindas, pero ni un botón, nada. Y ese día estaba tendiendo la ropa, la tendía de este lado, me quedo viéndola, examinándola, no tenés ni siquiera un botón, estás perdiendo ahí el campo. Y me fui para una vigilia. Me fui para la vigilia y allá, como a las 12 de la noche, me habla que es que el Espíritu Santo. Y me dice, tienes que hacer eso. Yo como que me complacía o no me complacía. Estaba en un vaivén. Y yo dije, Señor. Pero dudando un poco, le dije, bueno, Señor, pero así, con palabras, que el arbolillo ese floree, que ya lo había visto el día antes, ¿verdad? Que no tenía ni un botón. Y a las 5 de la mañana venía entrando y abrí esa puerta y me vine para el patio. ¿Qué ustedes creen? Estaba completamente llena de flores.
ni botones, eran flores. Y yo, pero ¿cómo me puede dar esta guía el Señor? Entonces me fui a la palabra. Y entonces la palabra cortó lo que era del alma y lo que es del espíritu. Y me dicen, no. Aleluya. Miren, hermanos, si yo hubiera obedecido a ese milagro mentiroso de Satanás, mi ministerio se hubiera ido al diablo. Y yo no hubiera ido, ni hubiera llevado. Hermanos, por eso, hermanos, tenemos que estar listos. Que nuestro espíritu esté fluyendo, hermanos. Esté fluyendo. Si no, ¿quieres oír la voz del espíritu? Yo creo que todos, ¿verdad? Dirigiéndote, aconsejándote, Señor de la gloria. Limpiándote, quitando temores, angustias, fracasos. Dios te dirige por su espíritu. Y su espíritu y tu espíritu te dirige por la conciencia, la intuición y la comunión. Somos dirigidos para vivir una vida en el espíritu. Y entonces es nuestro. Romanos 8:1. Nunca antes. Nunca antes. La gente es muy buena. Ustedes han visto que a veces dejan un versículo medio palo. ¿Por qué les sirve? Ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Ay, yo estoy en Cristo. Pero sigue diciendo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Hace muchísimos años me fui con una anciana vecina que quería que fuera con ellos a un recorrido a Panamá, y fui con ella porque creía que era cristiana. Yo estaba comenzando la vida en Cristo y resulta que era un bus grande con su micrófono y nos metíamos en toda parte de Panamá, David, y todos los lugares que íbamos visitando. Eran casi 8 días. Y aquello era, ya solo yo cristiana, aquello era algo tan espantoso para mí, hermano. La señora que rezaba el rosario, primero que nada, pues hay que rezar el rosario, ¿verdad? Y eso, bueno, ahora vienen los chistes. ¿Los chistes? Sí. Un relajo de chistes. Y una viejilla que parecía una araña y dice, espérese, yo soy uno más bueno. Que yo era algo terrible. Entonces mi espíritu estaba así, pero miren, como lo que me pasó anoche. Cuando yo vi la dureza de esa persona, sentí que mi espíritu me pegaban aquí y pasé llorando, hermanos, porque yo no pude, porque lo sentí aquí en mi espíritu. Así estaba yo en ese, cuando llegamos a Panamá, me metí en el servicio con la Biblia chiquitica que tenía en ese entonces, tenía ojos. Y me dije, Señor, me dice, quiero darte. Él sabía que yo era una niña espiritual. Con costo sabía muchas cosas de la Biblia. Quiero darte una palabra, esa es tuya. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, a los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Hermano, nada importa que estemos en medio de una inmundicia. Cuando somos del Espíritu, ahí está el Espíritu con nosotros. Amén. El Hijo de Dios debe aprender a discernir el sentido espiritual
y su actividad, y a diferenciar la actividad del alma. Si tenemos hambre, sabemos que debemos comer. Cuando tenemos frío, debemos abrigarnos. Reconocer los sentidos físicos, cómo debemos satisfacer esa provisión material. Pero el reino espiritual debemos también satisfacerlo. Por eso es que yo lloro, porque el Espíritu me mostró algo feo, ¿verdad? De un creyente. Qué cosa más tremenda. En estos días de tibieza espiritual, donde el que gobierna es mis pensamientos y sentimientos, necesito un avivamiento. Hermanos, necesitamos un avivamiento. La iglesia está muerta. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Y Satanás ha enviado toda su pacotilla dentro de las iglesias. Sí, hermano. ¿Para qué? Para que las predicaciones sean muy bonitas y salga usted muy confortado. Hoy está oyendo. Siempre tengo que oír a un predicador porque pongo primero así rock, que me gustan los testimonios, y después estoy corriendo porque tengo que mudarme, porque viene la muchacha que me peina y toda esa vaina. Entonces tengo que tirarme una predicación. No digamos una predicación, olvídese. Eso no es predicación. Es un alentador, un motivador. Ahí salen los desgraciados todos inflados. Mañana tengo un carrazo, pasado mañana, y usted pida, y usted le dé, y usted sí, y usted, yo, ámese a sí mismo, ame. El mundo nos dice, ámese a sí mismo. El Señor nos dice, muérase. Muérase. Bueno, no sigo el resto porque es avivamiento y es muy tarde. En otras les doy lo que traje aquí de avivamiento. ¿Cómo sucede el avivamiento? Porque es que tiene un suceso. ¿Cómo es que se sucesa? ¿Cómo baja el avivamiento? Ya sea personal o ya sea en grupo. Porque yo viví en grupo y viví mi avivamiento personal. Amén. Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie. Y a Cristo sea la gloria. Hermanos, no lo estoy regañando. Quiero vernos todos allá en los cielos. Hermanos, no crean ustedes que yo no pienso en ustedes. A veces pienso en una hermana, por cierto, a Eli. Pensé y la llamé, pero no estaba el teléfono. Porque sentía que debía orar por ella. No sé por qué, pero el Espíritu sí sabe. A veces pienso en cada uno de las caritas, a veces ni sé los nombres porque soy malísima para los nombres, ¿verdad? Eli, que se dio un santazo. Porque se me olvida. Pero no se me olvida las caritas. Y el Señor me pone esa carga por ustedes, por sus hogares, por sus hijos. Hermanos, que en estos días terribles, como lo que dijo nuestro hermano, debemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Padre Celestial, bendice a mis amados hermanos en esta mañana. Que la palabra haya llegado clara hasta el fondo de sus corazones y de sus vidas. Señor, gracias. Gracias por tu presencia en medio de nosotros.
Gracias por esa intuición. Gracias por esa conciencia y por esa comunión contigo, Señor. Quiero seguirla teniendo cada día de mi vida hasta el fin de mis días. Que esa comunión sea perfecta entre tú y nosotros. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. A Cristo sea la gloria.